¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN23 Todo Noticias. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Sismo de 6.6 grados y decenas de réplicas mantienen en zozobra a los guatemaltecos. Viviendas dañadas, derrumbes, heridos y muertes. Es el saldo del temblor que despertó esta madrugada al país. Mexicano que protagonizó atropello múltiple sufre de esquizofrenia. Recibe tratamiento médico. Juez ordena ingreso de Blanca Stalin a cárcel de Matamoros. Nosotros catalogamos esto como un sismo fuerte, pero lo catalogaríamos como terremoto en el caso que hubiera habido destrucción severa. Movimientos telúricos que han sucedido durante la madrugada, afectando directamente a los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Retaluleu y Suchitepeques. Hasta este momento, según el Ministerio de Comunicaciones, se registran más de 50 derrumbes. ¿Qué tal? Les saluda Corina Ardón. Iniciamos con nuestro resumen de las noticias más impactantes de este miércoles. Y Guatemala fue sacudida esta madrugada por un movimiento telúrico de 6.6 grados en la escala de Richter, el cual ha cobrado la vida de 5 personas en distintos puntos del país. Nadie puede medir la magnitud de la madre naturaleza, pero está claro que su fuerza y furia es incomparable. Supera cualquier invención humana y, sobre todo, solo le basta soplar o mover con un dedo las placas tectónicas del mundo entero para poner de cabeza a toda una región y elevar los niveles de alerta. El sueño de miles de guatemaltecos fue interrumpido esta madrugada por un sismo de 6.9 grados en la escala de Richter. Su epicentro fue a más de 150 kilómetros al noreste de San Marcos. Fue sensible en todo el territorio nacional y solo le tomó 18 segundos para cobrar vidas. Causar derrumbes en carreteras, derribar casas y causar daños estructurales que no han logrado ser cuantificables. El sismo alarmó a toda la población. Algunos no lograron conciliar el sueño de nuevo. Quienes viven al suroccidente no están tranquilos después de este sismo. Se registraron otras réplicas casi de igual magnitud y eso les robó la tranquilidad. Hubo quienes prefirieron pasar la noche fuera de su casa para garantizar su seguridad. Las autoridades estatales trabajan desde la madrugada para revertir los daños del movimiento telúrico. Guatemala está en alerta naranja y se recomienda a la población en general que de registrarse un movimiento telúrico similar, lo importante es mantener la calma,
alejarse de las ventanas y cubrirse debajo de columnas o muros de concreto. Esta madrugada la naturaleza nos enseñó que no existe fuerza que pueda controlarla. Pero Guatemala y México no fueron los únicos países que reportaron sismos. En El Salvador y los estados de Nevada, Montana y California, en los Estados Unidos, hubo movimientos telúricos antes de la medianoche. Varios países de Europa también registraron actividad sísmica leve después de que el reloj marcara las 0 horas. Y en Chile también se elevaron las alarmas. Y diferentes cámaras de videovigilancia muestran la magnitud del movimiento telúrico. La fuerza de la naturaleza fue el despertador de muchos este miércoles. Un movimiento largo, fuerte y como si fuera una hamaca generó alerta a nivel nacional, pero principalmente en el área de Occidente. El momento justo fue captado en diversos videos. En Totonicapán se vivió así. Y así desde otra perspectiva, siempre en el departamento de Totonicapán, con imágenes proporcionadas por nuestro corresponsal Leopoldo Batz. Aún más revelador es un video captado en el Hospital Nacional de San Marcos. Las cámaras grabaron los segundos que se vivieron entre la 1:29 y la 1:30 horas de la madrugada. Este video registró la reacción de pánico entre las enfermeras y trabajadores del centro asistencial que buscaron dónde refugiarse ante la emergencia e incluso registra la explosión de una bombilla de luz. Mientras tanto, en Suchitepeques los vecinos también fueron testigos del fuerte sismo. Fíjese bien en la lámpara del cuadro superior izquierdo, en el mueble del lado derecho y en el vehículo que, pese a su peso, fue fuertemente sacudido en el cuadro inferior izquierdo. Tenemos ahora estas imágenes captadas en la ciudad y justamente proporcionadas por la Municipalidad de Misco, que también registró el fuerte movimiento. Y cerramos con fotografías impactantes de supermercados y negocios que también amanecieron con serios daños por el sismo de esta madrugada. Y según información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSIBUME, se registraron más de 39 réplicas de 3.8 a 4.5 grados en la escala de Richter. Algunas fueron sensibles en San Marcos. Estas réplicas pueden presentarse por varios días. Y pasada la medianoche, la madre naturaleza le arrebató la vida a un hombre de 30 años en Retaluleu, quien se dirigía a su vivienda luego de una fiesta y fue sorprendido por el fuerte sismo. Estamos ubicados en el departamento de Suchitepeques, en el municipio de Samayac. Acá también, pues obviamente tras este sismo que se registró en horas de la madrugada, pues quedan secuelas. Vean ustedes, estamos acá justamente ubicados en el sector del Parque Central, donde se encuentra la iglesia católica. Pues ha sufrido graves daños esta iglesia tras este sismo que se registró y las réplicas que se dieron también muy sensibles. Acá pues se ha acordonado el área completamente por las autoridades de acá de este municipio de Samayac desde las
1:30 de la mañana aproximadamente cuando se registra este sismo, como ustedes pueden observar. Imágenes de cómo queda la iglesia católica de Samayac, la iglesia que está justamente en el Parque Central. Grandes proporciones de una de las paredes, específicamente en el frente del lado derecho, quedaron sobre las gradas de la entrada principal. Pues si usted no ni esperábamos esto hoy, hombre. La iglesia es potente. Ya han pasado buenos terremotos de Aguatá, pero ahora sí se fue en buen pedazo, mira. Hoy sí se fue en buen pedazo. ¿Ya ha pasado otro sismo y no había pasado? Sí, no, nada. Media rajadura nada más. Pero hoy sí se fue en buen pedazo. ¿Ustedes sintieron este sí. sismo? Entonces casi me he dormido, me levanté, como yo vivo solo ahí en la casa. Me levanté de una vez. Sí, hombre. En fin, son cosas que Dios manda, no se puede. No hay nada que hacer, nada más que traer otra vez su voluntad. Pues a la hora de esa tragedia, de ese movimiento, pues me daba más pena que a la iglesia la cuidan. Había como 8 personas adentro, durmiendo. Eso me daba pena por la iglesia, salimos rápido, pero ya ellos ya estaban afuera. Se tiene la información que este hombre que falleció en este lugar justamente regresaba de una fiesta porque justamente ayer estaban realizando la celebración de San Antonio. Iba pasando enfrente, mejor dicho, de esta iglesia y queda debajo de estas piedras que caen, bueno, que es adobe, como se puede ver, alguna parte son ladrillo. Y esto obviamente le causa graves heridas en el cráneo. Es trasladado hacia el hospital de Retalhuleu, pero lamentablemente falleció. Estar enfrente de esta iglesia donde hemos observado, ocurriría justamente este sismo y le caería la gran cantidad de material, de adobe, ladrillos, piedras encima, y el saldo pues es esto, es esta la muerte de este joven acá en el cantón Paoj de San Sebastián, en el departamento de Retalhuleu. ¡Sobrino! ¡Eres sobrino! ¿Dónde se encontraba su hijo, señor? Es su hijo, es mi hermana, es su hijo. Dale, Vamos a ayudarle porque hay que comprender el dolor, es complicado. Lo que nos han comentado los mismos familiares es que él se encontraba en una fiesta debido a la feria patronal de San Antonio de Padua, específicamente acá en Retalhuleu, y que ellos habían coordinado una fiesta en conjunto con esta cofradía acá en la cofradía de San Sebastián, y luego de esto pues en la fiesta él decide regresarse a su casa ya muy tarde, pero ocurre esta tragedia. Una de las víctimas de este sismo bastante fuerte que se registra en Guatemala. Él era su familiar, señor. ¡Mi sobrino! ¡Eres sobrino! ¡Ay! Mi sobrino querido. Nos ha dejado por cosas de la vida. Si Dios no permitió, Dios hace lo que quiso. ¡Ay! Pero me duele. ¡Ay! Así era conocido nosotros, o sea que él es sobrino de mi esposo. Lamentable noticia, y en Retalhuleu hasta el momento se han contabilizado 12 personas heridas, 2 personas fallecidas, 16 inmuebles con daños leves, 3 con daños moderados, 5 lugares en riesgo, y las autoridades realizan evaluaciones en la Iglesia Católica y el Palacio de Gobernación para declararlos inhabitables. Y es que tras este fuerte sismo que se generó en horas de la madrugada, varias estructuras de Quetzaltenango fueron afectadas.
hemos desplazado esta madrugada luego del sismo de 6.6 grados a la escala de Richter que afectó gran parte del territorio nacional. Viajamos al departamento de Quetzaltenango, uno de los más afectados a consecuencia de este fuerte sismo, el cual pues causó daños serios en esta región occidental del país. Y tal y como se puede ver en imágenes en estos momentos, estamos ubicados en un punto de la zona central, zona 1 de Quetzaltenango, donde 2 vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública quedaron dañados a consecuencia de que las paredes cayeron encima de ellos. Hay que tomar en cuenta de que muchas viviendas en esta región del país son construidas de adobe y muchas de ladrillo, lo cual pues provoca en este caso el riesgo de que colapsen a la hora de un movimiento telúrico como el ocurrido, que el epicentro fue en la región de San Marcos. Esta vivienda ha tenido serios daños en su estructura en la parte de afuera. En este caso, a consecuencia de este fuerte sismo. Vamos a ingresar a la casa, ya que según se nos comenta por parte de quienes aquí habitan, también hay daños aún mayores en el interior a consecuencia del movimiento telúrico ocurrido esta madrugada. Pues la misma se puede apreciar que está construida con adobe y ha generado en este caso daños bastante grandes y considerables. Sin embargo, afortunadamente no se reportan víctimas en este lugar. Pues uno de los moradores de la casa ya se encuentra en este caso pues levantando escombros de ese lugar, ya que paredes cayeron en lo que es el patio principal de esta casa. Pues aquí ya empezando a hacer la labor de limpieza, ya que como ustedes notan pues de que se ha venido bastante escombros para el patio y destrucción de pila y todo, entonces empezar a componer tubería, cableado, ya compuse, entonces ya ahorita solo más que todo limpieza. Un temblor que lo sorprendió de madrugada y generó temor para ustedes también como habitantes de este lugar. Pues fíjese que gracias a Dios yo sin temor, pero mi familia sí, mi papá con un poco de miedo, pero gracias a Dios sin novedad nos dio tiempo de salir y todo, y gracias que tenemos los cuartos nuevos. Afortunadamente no hay víctimas en tu casa, ¿verdad? No. También se encuentra pues, otra persona que habita este inmueble y nos va a comentar un poco acerca de la situación que ustedes vivieron en este lugar y los daños bastante grandes, caballero. Pues sí, esta madrugada nos sorprendió un terremoto, ¿verdad? Aquí en la 7ª avenida de la zona 1 de Quetzaltenango. Y pues gracias a Dios no hubieron daños graves de muerte, ¿va? Pero sí, bien dañada la casa. Se quedó porque estuvo muy fuerte el temblor. Sí. ¿Qué hicieron en ese momento, caballero? ¿Salieron a la calle o se refugiaron bajo sus camas? Fíjese que nosotros cuando empezó pues salimos, pero ya de los nervios ya no encontrábamos ni la puerta y se cayó la pared encima del tendido eléctrico y nos quedamos sin luz seguidamente, ¿verdad? Y seguía el temblor fuerte y no paraba. El sismo de esta madrugada también provocó daños en la catedral de Xela, ubicada en el casco urbano del departamento de Quetzaltenango. Como se puede ver, pues parte de la cúpula de esta iglesia, varias cúpulas de la iglesia se rajaron, no soportaron el fuerte sismo y se desprendieron prácticamente pues partes de la misma, causando daños en la iglesia. Afortunadamente no habían fieles pues cristianos en este lugar. Incalculable los cuerpos. Sí, ya tiene muchos años. Vamos a hacer de siglos de la vida. Hay que tratar la manera de colaborar para componerlo, porque no hay otra manera. Pedimos a Diosito que nos ayude, que nos proteja más que todo, ¿verdad? Y hay sí que ver qué se puede hacer por la iglesia, porque es necesario pues, para nosotros, ¿verdad? Y en Atotonilcapán también estuvo fuerte. Y aquí, por lo que vea, hasta aquí, hasta la iglesia se rajó, pues sí estuvo bien duro. Era como la 1 de la mañana. ¿Causó mucho temor? Sí, yo me levanté, me preocupé por mis hijas. Es lamentable, ¿verdad? Son accidentes que en la naturaleza ahí no podemos predecir y pues la cantidad de años que tiene la iglesia pues definitivamente es parte de, ¿verdad? Entonces es lamentable definitivamente y ahora pensar en una restauración, primero Dios, ¿verdad? El central y las cúpulas del área norte, la capilla de la Virgen del Rosario, lo que es el presbiterio,
y todo eso está bien, es esta parte, una parte más antigua. Catedral tiene dos tipos de construcción, dos materiales de construcción, que es cemento y ladrillo. La parte de ladrillo es la que estructuralmente ya tiene daños. Y Quetzaltenango fue el departamento más afectado por este sismo de 6.6 grados. Según el último recuento de la CONRED, 114 casas fueron afectadas. Se registraron 11 derrumbes, 66 personas lesionadas y 25 edificios públicos dañados. Las autoridades continúan con los monitoreos en San Marcos, Quetzaltenango y Suchitepeques, también en Retaluleu. Hasta el momento reportan 609 personas afectadas, 72 damnificados, 11 evacuados, 7 heridos, 5 personas fallecidas, 44 viviendas con daño leve y 13 con daño moderado. Adicionalmente se reportan 3 carreteras con daño leve y 3 iglesias con daño moderado. Y las autoridades de la CONRED y del INSIBUME en conferencia de prensa brindaron detalles del movimiento telúrico que se registró esta madrugada. Se registró este evento sísmico a la 1 de la mañana con 29 minutos, que alcanzó una magnitud de 6.6 grados en la escala de Richter. Al momento, en el cuadro general de personas, fueron atendidas 330 personas. Tenemos un equipo que se encuentra trabajando del Cuerpo de Ingenieros en el departamento de Sololá. Son 2 retroexcavadoras, 2 camiones de volteo y 2 frontales, los cuales van a apoyar también para despejar las principales rutas. Así también se recibió la instrucción y la orden del señor presidente de apoyar en el tema de seguridad, y ya se ordenaron a las unidades para brindar ese apoyo. Un sismo adelantó el despertar de los guatemaltecos. Las alertas se activaron de inmediato. El sismo fue de 6.6. Este fue registrado en el departamento de San Marcos a la 1 con 29 minutos. El sismo pues tuvo afectación en 4 departamentos. Ustedes pueden ver el mapa en lo que es San Marcos, Quetzaltenango, Retauleu y lo que es Mazatenango, teniendo más afectación en la ciudad de Quetzaltenango. Estamos en alerta anaranjada, es una de las acciones que se tomó para poder dar la respuesta, tener el recurso necesario y poder apoyar a la población. Las autoridades en conferencia de prensa brindaron detalles de lo acontecido. A esa hora se reportaba el deceso de 2 personas. Tuvimos la pérdida de 2 vidas. Es lamentable lo que ha sucedido y mandamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas. Una víctima fue en Quetzaltenango y otra en Retaluleu. La persona de Retaluleu era una persona indigente que estaba frente a la iglesia y parte del repello de la fachada cayó sobre él. Aún con vida fue trasladado al hospital, lástima o tristemente falleció en el hospital, y la otra persona que falleció fue por un paro cardíaco en Quetzaltenango. 4 departamentos fueron los más afectados por el movimiento telúrico. El informe es sobre algunos movimientos telúricos que han sucedido durante la madrugada, afectando directamente a los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Retaluleu y Suchitepeques.
Hasta este momento, según el Ministerio de Comunicaciones, se registran más de 50 derrumbes en toda la red de vial, fundamentalmente hacia occidente, pero también en oriente se han registrado algunos derrumbes. Todos estos ya están siendo atendidos por el Ejército de Guatemala y por el Ministerio de Comunicaciones. Las recomendaciones de las autoridades es mantener la calma, estar informados y no caer en especulaciones. Se han registrado 10 réplicas moderadas a fuertes entre magnitud 3.3 hasta 4.5, que es normal que se presente y que de cierta manera es bueno que se sigan dando porque el área epicentral sigue liberando energía y no tenemos un silencio sísmico. Es decir, que es necesario que entendamos esto, conservemos la calma y evitemos especulaciones. Se especuló mucho sobre la posibilidad de un tsunami, o sea, un maremoto, que no era posible ya que el epicentro del evento fue en tierra firme. Momento de la pausa aquí en TN23 Todo Noticias, ya volvemos con más información. Estamos de regreso y tenemos información de última hora que nos traslada mi compañero Samuel Orozco desde la zona 6 capitalina, en donde se registra otro ataque armado. Samuel, buenas noches, adelante con el reporte. Corina, muy buenas noches. Me he ubicado en la 14 calle 25 avenida del barrio San Antonio en la zona 6 capitalina. Aquí se reporta el ataque armado en contra de un hombre que laboraba como piloto de un mototaxi. Se encuentra conmigo el oficial Arturo Ajú de Bomberos Voluntarios, quien nos da a conocer los detalles a su llegada y que también ya ha sido identificado. Buenas noches, oficial. Sí, buenas noches. Al presentarnos a la dirección indicada, localizamos a una persona de sexo masculino presentando 2 heridas de proyectil de arma de fuego. Evaluarlo y ya no presentaba signos vitales. ¿Fue identificado? El joven se llamaba Abner Chután, de 27 años. 27 años, muchísimas gracias. La Policía Nacional Civil está tras la pista de una mujer quien sería la supuesta responsable, que le pidió una carrera cuadras atrás y al llegar a este lugar le dijo desciendo del mototaxi y fue ahí cuando le acertó 2 disparos. Esto es lo que se reporta desde la zona 6 capitalina. Corina. Muchas gracias, Samuel, como siempre, por mantener actualizada la información. Lamentable noticia que trasladar a esta hora, otro ataque armado que enluta a una familia guatemalteca. Resultados positivos dan las autoridades con este duro golpe al narcotráfico y se trata de esta incautación de droga y capturas que se registra en aguas del Pacífico este día. Para hablar un poco más a profundidad de este tema, como siempre me acompaña mi compañero Juan Víctor Castillo. Juan Víctor, muy buenas noches. Bienvenido a tu casa TN23. ¿Qué tal, Corina? Buenas noches, televidentes, buenas noches. Un operativo considerado por las autoridades como exitoso, 950 kilos de cocaína valorados en más de 97 millones de quetzales. Lo que llamó mucho la atención en el operativo, Corina, la captura de 7 personas, 3 guatemaltecos, 2 ecuatorianos, un colombiano y un salvadoreño. Y esto para las autoridades antidrogas evidencia que existe una organización criminal transnacional
que opera, es decir, en países centroamericanos, y se determinó a través de investigación de inteligencia compartida con las autoridades que participaron en este operativo. Te menciono la Fiscalía contra la Narcoactividad del Ministerio Público, la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica y Fuerza Naval del Ejército de Guatemala, que intercepta las 2 narcolanchas que se sabe al momento zarpan del país de Ecuador hace 15 días y se presume al llegar al país de Colombia desembarcan, utilizan otras narcolanchas, se movilizan a Costa Rica, se movilizan a Nicaragua, a Honduras, a El Salvador, para que finalmente en Guatemala atracaran las 2 narcolanchas y con ello logran, según ellos, lograr descargar todo este alijo de droga y trasladarlo vía terrestre hacia México y finalmente a Estados Unidos. Las autoridades dan una importancia en este caso, debido a que llama mucho la atención la participación de varios extranjeros durante el operativo y la captura, Corina. Justo en esta línea iba mi pregunta, Juan Víctor, toda vez que no es una estructura criminal en donde participan únicamente guatemaltecos, por la ruta que tú nos comentas en esta secuencia del país donde parten estas narcolanchas, los países donde hacen escala, por llamarle de una manera, para finalmente ser interceptados y capturados en nuestro país, pareciera que es una estructura que tiene presencia en Centroamérica y Suramérica, Juan Víctor. Exactamente, Corina. Fueron capturados en aguas del Pacífico, aguas nacionales. Se tuvo información de inteligencia de autoridades de El Salvador, autoridades de Nicaragua, de Honduras y con apoyo de Norteamérica para establecer que esta estructura criminal continúa movilizando cargamentos de droga. ¿Y por qué te lo digo de esta manera? Porque los números evidencian claramente la participación de esta estructura transnacional en casos interesantes e importantes plenamente documentados. El 1 de febrero, 683 kilos incautados, el 17 de marzo 180, el 4 de febrero 630, el 19 de abril 810 kilos y hoy 950 kilos, haciendo un total de 3.253 kilos de cocaína de enero a la fecha. En lo que va del año, que se le atribuyen a esta misma estructura, probablemente, que podría estar operando desde Sudamérica para trasladar vía terrestre a Guatemala esta droga que se incauta hoy en nuestro país. Y pesqueros, son narcolancheros los que conocen muy bien las aguas del Pacífico, ya están identificados, las autoridades esperan realizar operativos en las próximas semanas. El Salvador ya lo hizo. En el mes de marzo captura a varios salvadoreños guatemaltecos vinculados a una organización criminal del narcotráfico. Eso se espera con Guatemala, Corina. Siempre me llama la atención, Juan Víctor, cuando se habla de estas personas que pueden ser pesqueros o lancheros, como les llamamos en nuestro país, que sean sorprendidos en su buena fe y que sean utilizados para este tipo de delitos y que sean al final las personas que son capturadas y no las cabezas de estas estructuras. Utilizan mucha inteligencia, mucha tecnología, GPS, utilizan boyas para que los cargamentos no se hundan en las aguas del Pacífico. La manera como operan, cómo finalmente llegan a Guatemala es sorprendente, cómo participan centroamericanos, suramericanos en esta organización criminal. Las autoridades detallan también un número importante, más de 5.000 kilos incautados vía terrestre, aérea, también con aguas del Pacífico, lo que estamos mencionando en este momento, y todo esto asciende a más de 531 millones de quetzales que le han arrebatado al narcotráfico solo este año, Corina. Pues Juan Víctor, muchísimas gracias por compartir estos datos, estas estadísticas, cifras alarmantes, pero que son resultados positivos del trabajo interinstitucional y transfronterizo que las autoridades están realizando para darle estos duros golpes al narcotráfico. Y en conclusión, que dejen de utilizar nuestros países como estos canales de paso para llevar la droga hacia el Reino Unido. Gracias, Así Corina. es que, Juan Víctor, muchísimas gracias, como siempre, por venir y compartir con nosotros estos datos. Nosotros continuamos con más aquí en TN 23. Y continuamos hablando de los efectos de la naturaleza, y es que según expertos del INSIBUME, las lluvias se intensificarán en los próximos días. De acuerdo con uno de los pronosticadores del INSIBUME, una onda proveniente del este y un sistema de baja presión han hecho que las lluvias se incrementen en el país,
causando la saturación de los suelos y varios derrumbes. Ya tuvimos muchos problemas debido a la saturación de los suelos y recordemos de que ya desde ese entonces estábamos informando de la posibilidad de derrumbes y deslaves. Esperamos de que esta posibilidad se intensifique durante los siguientes días debido a que la saturación de los suelos, a pesar de que se mantendrá bastante alta, las lluvias son las que estarían incrementando durante los siguientes días, por lo que recomendamos siempre que mantengamos la precaución principalmente en horas de la tarde y noche por estas lluvias. Según el entrevistado, en esta época de invierno ha llovido más de lo normal y conforme pasen los días de esta semana, las lluvias seguirán aumentando. Y las lluvias continúan en algunos departamentos del país y autoridades del Ministerio de Agricultura aseguran que no se reportan daños a los cultivos. De acuerdo al monitoreo del Ministerio de Agricultura, no se reportan daños de momento en los cultivos por las lluvias, que han sido constantes en varios departamentos del país. Además, no se reporta la destrucción de invernaderos por el sismo registrado en horas de la madrugada. No me han reportado daños hasta este momento. Espero poder tener una información más clara. Sin embargo, las lluvias, pues tendremos 24 horas de estas lluvias. No es para que ya se puedan reportar daños o que puedan existir daños. Sin embargo, estamos monitoreando, tenemos el sistema de extensión en los diferentes lugares para ver que realmente no esté ocurriendo nada, que no vaya a ocurrir nada con los cultivos. Y desde la Torre de Tribunales, por decisión judicial, se ordenó que la jueza Marta Sierra de Stalin le fuera revocada la medida sustitutiva y se ordenara su ingreso a la cárcel Matamoros en la zona 1 de la capital. La procesada Marta Sierra de Stalin está acusada por el caso Bufete de la Impunidad. No le tengo miedo a la cárcel, en ningún momento. Yo estoy aquí presente y si es de que yo ingrese, pues ingreso. Con esas palabras, la extitular del juzgado octavo del ramo penal, Marta Sierra de Stalin, acusada de favorecer a procesados del caso La Línea con medidas sustitutivas en el 2015, respondió que no tiene miedo de ingresar otra vez a una cárcel. El juez Maynor Moto, dándole cumplimiento a una resolución de una sala de apelaciones, ordenó revocar la medida sustitutiva que tenía Marta Sierra de Stalin y ordenó su ingreso a la cárcel Matamoros en la zona 1. Aquí estoy presente hasta las últimas consecuencias. No tengo miedo a ingresar a una prisión. Si Jesucristo nuestro Señor fue perseguido, fue torturado por todos los ciudadanos, ¿por qué no una simple y ordinaria persona como yo no va a sufrir consecuencias injustas porque son injustas? Y en otro orden de noticias, 2 reos fueron localizados muertos este miércoles en el sector 11 del preventivo de la zona 18. Autoridades de dicho centro carcelario ubican a 2 personas ya sin los signos vitales mediante el chequeo respectivo del equipo médico de turno. Esto al ingreso del sector 11 de dicho penal. El sector 11, para ser específico, al día de hoy resguarda a 555 internos con pertenencia a la pandilla 18 en una estructura que tiene capacidad únicamente para 80 personas. Al momento de ubicar este tipo de escenario, de la novedad se informa al Ministerio Público, quien se apersona al lugar, y ya obviamente la diligencia de la investigación para confirmar o descartar el móvil del fallecimiento de los privados de libertad ya está en curso. Autoridades investigan el móvil que provocó la muerte de estos jóvenes, quienes integraban una pandilla. El sector 11 es destinado especialmente para que reos que integran la Mara 18 y aunque está capacitado para albergar 80 personas, actualmente cuenta con 555 internos de esta agrupación antisocial. Dichas personas son identificadas como Brian Esteban Machán Cándido, de 19 años de edad. Este interno había ingresado el 26 de junio del año 2016 por los delitos de extorsión en grave tentativa y portación ilegal de armas de fuego. El segundo caso es Francisco Carlos Barahona Velázquez, de 22 años de edad. Él había ingresado al reclusorio el 19 de marzo del año 2014 por los delitos de plagio, secuestro, asesinato y asociaciones ilícitas. Ambos cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para la necropsia de rigor y dictaminar el causal del fallecimiento.
Y con esta información yo me despido, como siempre agradeciendo el favor de su atención y dejándoles en compañía de mi compañera Heidi Melgar, quien ya está lista en otro punto de nuestro set para continuar informándole. Que descanse, buenas noches.